esa fragancia, hambre de tu poder, hambre de tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, transfórmanos, Señor. Necesitamos tanto, tanto de tu presencia. Y quizás no es para que cambie nuestra situación, Señor, sino para conocerte y poder maravillarnos del Dios de poder, del Dios real que tenemos, de un Dios que es capaz de levantar los muertos. Y así, Señor, levanta nuestra vida. Si está muerta, Señor, delante de ti, levántala, Padre. Aviva nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor. Remueve esa tierra dura. Remueve esas plagas. Refréscanos, Señor, porque tu palabra es esa agua viva para nuestros corazones. Que fluya, Señor, que fluya y que pueda inundarnos, Señor, y que podamos nosotros a su vez anunciar tus virtudes, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, que eres poderoso, que eres majestuoso, Señor. Aquí estamos, Señor. Transforma este odre. Rómpelo si tú quieres, Señor. Háblanos y transfórmalo, Señor. Nos ponemos en tus manos. Que tu Santo Espíritu hable, Señor. Y no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ok, buenos días otra vez a todos. Good morning. Ya en inglés, con eso que está en la escuela bilingüe. Ok, denme un minutito. Aquí está. Ok, hoy estamos, como les dije al iniciar, estamos empezando el libro de Mateo. ¿Tuvieron oportunidad en la semana de leer algo de Mateo? No se amontonen, nada más uno, ¿eh? ¿Sí o no? Más o menos. Bien, terminamos Génesis, como ya sabes, y hoy estamos empezando este libro de Mateo. Tuvimos un mes, se me hizo un mes muy padre de hablar temas temáticos. Hablamos de distintivos, de qué nos distinguen de otras iglesias, por qué hacemos esto, por qué predicamos la Biblia verso a verso, por qué creemos en unas cosas sí y en otras cosas no creemos, por así decirlo. Porque si no la creemos es porque no están en la Biblia, así de sencillo. Y empezamos este libro de Mateo y solamente hoy voy a hablar de lo que trata un poco el libro, de lo que vamos a ver a través de este libro. Va a estar interesante, va a estar muy padre, no te pierdas esta serie, porque hoy es la serie de la familia, hoy es la serie de la economía, serie finanzas. No, aquí es la serie de Mateo. Vamos a leer Mateo verso a verso, como es de casa. Y hoy hoy vamos a meditar sobre los versículos del 1 al 17. Son los únicos. Mateo capítulo 1, versículo 1 del 1 al 17.
Eh, ha sido un libro orado, ha sido un libro que apenas llevo un capítulo 2 avanzado. No soy de los que, ya tengo la predicación lista. No, o sea, yo el viernes, sábado en la noche estoy así como que, Dios, ¿qué quieres hablarnos? En la semana sí estoy leyendo, estoy estudiando, a lo mejor como tú. Pero es importante mencionar que Dios usó a hombres. Porque me han preguntado, oye, ¿pero qué en la Biblia no lo escribió pues Mateo? Pues no, o sea, ¿cómo? No, ¿cómo dices que lo escribió Dios, pero lo escribió un hombre? Bueno, Dios usó a hombres y Dios habló a través de esos hombres. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué, iglesia? Para corregir, enseñar, redarguir, corregir en justicia. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Entonces, sí, como que me equivoco o no me equivoco. A ver, díganlo, ¿qué tiene? Para toda buena obra, ¿ok? Tenemos que entender que... Ay, ahí se cayó la cámara. Ahí está que las acomoden las chicas. Tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió una comprensión personal, como decir, no, yo voy a escribir, yo voy a hablar. Pero me gusta varios versículos, porque el Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Te das cuenta? A veces ahorita estamos a lo mejor pasando o viendo alguna circunstancia difícil en nuestra vida y no vemos luz, ¿no? Dices, no manches, o sea, todo oscuro, todo en contra, todo está así de que no, Israel. Si te platicara mi historia, si te platicara mis circunstancias, pero esto es la Biblia y dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tu palabra me va a hacer ver lo que tú, Dios, quieres hacer conmigo o estás tratando en mi circunstancia, en mi vida. Y también dice Proverbios, no añadas, ¿no has visto personas que le añaden cosas a la Biblia que no vienen? Y dice Proverbios, no añadas nada a la palabra. Dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. También me dice la Biblia que escudriña. ¿No les has dicho a tus hijos, oye, te dicen, ¿dónde está un calcetín? En tu cajón. No, no hay nada. Porque van al cajón y no hay nada, no hay nada. A veces venimos a la Biblia así como que, pues no me habla Dios. Pero dice, escudriña, o sea, ráscale, muévele. Pues mueve, mira, abre el cajón, míralo, ahí está. Y los amenazamos, si voy vas a ver, ya sabes cómo, no, déjamelo. ¿Y qué hace? Lo escudriña, ¿no? Lo busca. Esa es la palabra de Dios. No agregamos ni una jota ni una tilde. Y vemos que la Biblia no nomás es una historia de salvación, la vemos en Jesús. Pero en la Biblia también vemos cosas que Dios nos muestra a través de Génesis, por ejemplo. Entendimos en Génesis, unas cosas que entendimos en Génesis es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y lo muestra y lo demuestra de pasta a pasta. Cómo creó el mundo, cómo le dio orden al mundo, cómo creó a Adán, a Eva. El diluvio, que es algo fuerte, el diluvio. Pero Dios quiso comenzar a establecer su reino y su autoridad. Y recuerdas que la delegó con Adán. Le dijo, tú vas a señorear y tú, le da una autoridad a Adán.
Así lo quiso Dios. Es que hay veces que dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo hizo Dios todo así fácil, tranquilo, sencillo? No, pues así es como cuando tú compras un artículo y lo ves y dices, no, no me gusta. ¿Por qué no lo hicieron? Pues así, no lo compres, no lo uses. Así lo hicieron, ese es el manual. Y vimos en Génesis, y tengo que recordar Génesis porque, ahorita te voy a decir por qué. Pero en Génesis vimos que Dios se pone a hablar y pone a transmitirse con quién. Con primero que le dijo, sal de los Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Con quién fue? Abraham. ¿Por qué Abraham? Iglesia, no sé. ¿Qué virtudes tenía Abraham? Ninguna. Como la tuya y como la mía. Y Dios escoge a Abraham, y luego de Abraham muere, y luego escoge a Isaac contra los pronósticos. Escoge a Isaac, y luego viene Jacob, vienen los patriarcas. Después de los patriarcas, Dios lleva a su pueblo a Egipto a ser esclavizado. Y luego Dios saca de Egipto a su pueblo y lo lleva a un desierto. Los lleva después al monte Sinaí. Todo esto, iglesia, hay una religión o un grupo de personas que se llaman judíos. ¿Los recuerdas? ¿Quién conoce un judío? No, aquí hay muchos en la laguna. ¿De veras? Pero es interesante porque Él les prometió a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Todo esto va a ser tuyo, Abraham. Y bromistas, chistes, ¿no? Y la Cheyenne, también. Todo esto le dijo a Abraham. Tu descendencia, Abraham, va a ser grandísima, Abraham. ¿Recuerdas también que le dijo a David? David, este reino es tuyo. Entonces Él les prometió a Abraham y a David que establecería su reino en el cual ha de imperar la justicia, la santidad y la paz. Pero es algo que no vemos en este mundo, iglesia. ¿Hay paz? ¿Hay justicia? Estamos viendo los movimientos ideológicos de los feministas, ¿no? Porque buscan justicia. Entonces, este pueblo judío, al ver toda esta historia que te estoy comentando y que vimos en Génesis, esta historia, entonces el judío, el pueblo escogido por Dios, ¿recuerdas? Estudioso de las escrituras, todo el judío te sabe las escrituras, el Antiguo Testamento, esperaba y espera al Mesías. Por eso te estoy tocando este contexto, porque Mateo nos va a hablar de eso. Ahora, Israel, yo no soy judío, pero tú traes unas ideas que son fuera de lo que es Dios. Y te lo decíamos, todo el mundo conoce a Dios. ¿Neta lo conoces? ¿Neta puedes decir que es tu amigo? ¿Puedes decir que es tu padre? Este pueblo esperaba al Mesías, ese Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, prometido por los libros proféticos. Y ese Mesías, iglesia, vino y fue llevado a la cruz y fue sepultado y resucitó de los muertos y ascendió en gloria. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿No les interesó? Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Esto que te acabo de decir es el resumen del evangelio. ¿Cuál? Que vino, fue llevado a la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos y ascendió en gloria. ¡Wow! Y mucha gente así como, sí, ya la sabía. Pues ahí viene, por eso vamos a los miércoles de ceniza.
Y por eso no como pescado, o perdón, carne. Pasó cuando Jesús murió, esto que te acabo de decir, que murió y resucitó y ascendió en gloria, pasaron una generación, 30, 40 años, y el judío decía, bueno, ¿y dónde está el reino? Yo sigo siendo esclavo del romano. El romano sigue teniendo el control. A ver, Dios, ¿dónde está tu reino? Entonces ese no es el Mesías, porque sigo siendo esclavo. Pasaron 30 años y el judío pensaba igual. Y nada ocurría. De modo que ese pueblo judío, ese pueblo de Israel, esperaba que se estableciera un reino. Tú cuando llegas a Cristo, ¿tú crees que ya tus problemas, y nos lo ven en la tele, tú crees que llegando a Cristo tus problemas se van a acabar? Que ya no va a haber problemas, que tu matrimonio va a estar bien padre, que tus hijos van a ser bien obedientes. No es cierto. No es así. Digo, te la pongo desde la perspectiva judía, ahora te la pongo desde la perspectiva gentil, como tú y yo. ¿Qué pensamos de Dios? Creemos y queremos que este mundo sea un mundo lleno de paz, y que todos nos amemos y que todos nos ayudemos y todo eso, ¿sí o no? Eso queremos en este mundo. Una de las cosas de que me dice mi hija es que, oye, pero ¿por qué tantas mujeres abusadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos insultan? ¿Por qué tanto hombre pisoteado y humillado? Pasa en todo el mundo y obviamente en México. Y le digo a mi hija, es que el problema, tú estás viendo la pus, pero no estás viendo la causa, que es el corazón del hombre y de la mujer, de los dos. Es por eso que Mateo escribe este libro, para explicarnos o explicarles a ese pueblo judío que decía que esperaban al Mesías y que la gente decía, Jesucristo es el Mesías, ok, ¿y por qué no estableció su reino entonces? Porque si yo soy el pueblo escogido, tengo que seguir haciendo lo que antes hacía. Eso nos va a hablar el libro de Mateo. ¿Por qué ese reino no se había establecido en el mundo? Y sabes que ese interrogante, esa pregunta, esa duda, esa angustia sentía el judío. Y sabes que esas cosas sentimos tú y yo antes de conocer al Señor. Duda, angustia, preguntas, desánimo. Porque llegas a Cristo y a veces caemos en esos desánimos de que, ay, chis Dios, pues no que dijiste que en ti, no dice Filipenses que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué en mi trabajo no asciendo? Son perspectivas erróneas, iglesia. Y Mateo, escribiéndole a los judíos, pero también escribiéndole a la gente incrédula, este libro de Mateo. Y todas esas dudas, créeme, que tú tienes acerca de Dios, de la iglesia, de Cristo, van a ser resueltas a través de este libro de Mateo. Este es el Evangelio. Para ese año, en los años 60, 70, después del nacimiento de Jesús, ya había muerto y ascendido, ya se habían escrito los libros de Santiago, Tesalonicenses, puras epístolas, pero no venía todavía ningún evangelio. Quiero que me acompañes, por favor, a Hechos. Vamos a Hechos, acompáñame al libro de Hechos. Hechos 1. Déjenme los alcanzo también yo. Libro de Hechos, capítulo 1, y es el versículo 8.
perdón, del 6 al 8. Fíjate, ve la preocupación de la gente judía y obviamente aquí de sus discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Entonces, dice Hechos 1, versículos 6 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, fíjate la pregunta de los judíos. Dice: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ve lo que ellos pensaban. Ellos conocían las escrituras y dicen: ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y ve la respuesta de Jesús. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones del Padre puso en una sola potestad, en Cristo. O sea, ustedes no se preocupen por eso. Dios va a saber los tiempos. Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué interesante! Esa era la interrogante de todo judío piadoso: establecer el reino. Ahora, todo esto, iglesia, siempre va a ser espiritual. Nuestro cuerpo está conformado con cuerpo, obviamente, cuerpo, mente y espíritu. Cuando tú, ahorita que está de moda, come bien, come sano, verduras, ok, alimentas tu cuerpo, ¿no? Tus vitaminas, y ahí lo traes. Tu mente, pues, lees la Biblia, bueno, no creo que, bueno, sí lees la Biblia, que bueno, pero ves tutoriales, viste a la escuela, aprendiste, entonces tu mente la alimentaste. Iglesia, ¿y cómo alimentas el espíritu? ¿Viendo a Misada Mohammed? ¿Viendo tu horóscopo? ¿De veras? ¿Cómo alimentamos el espíritu? La mujer samaritana, Jesús le dice: hey, yo vengo a adorar aquí a este pozo porque mis padres dice Jesús: sí, pero ¿sabes qué? De este pozo es un agua que es un agua temporal. Pero tú, le dice a la mujer samaritana, necesitas esa agua viva para eternidad. Y dice: y no volverás a tener sed jamás. ¿Y qué le contesta a la mujer? Yo quiero de esa agua. Necesitamos conocer la palabra de Dios para entender qué es lo que, para que el reino de Dios se establezca. ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino. ¿Y sabes qué tan frase tan cortita, pero qué poderosa es? Porque dices: Dios, yo me someto a ti porque eres rey. Nos sometemos a Dios. Vivimos conforme están las escrituras. Qué difícil, ¿no? Cuando dicen: oye, si alguien te pega en el cachete, ¿qué dice? No, que pues, pastor, o sea, está bien que sí Dios, pero no soy menso. ¿Es en serio, iglesia? A ver, entonces, ¿qué no dijiste que querías que se estableciera el reino en ti? Qué fuerte. En este libro vamos a conocer dos cosas. Una, que Jesucristo es el Mesías. ¿Ok? ¿Y por qué el reino no se había establecido? Cuando, vamos a ver ahorita, pero cuando le dice que Jesús es hijo de José, ¿fue hijo de José? Jesucristo, iglesia, es el heredero, no es el heredero, es el que le dan toda la potestad a través de Jesucristo. O sea, la palabra Mesías significa ungido. Ok, ¿qué es eso de ungido? ¿Te acuerdas cuando has visto alguna película
de alguno de los medievales y ponían a alguien de rey, ¿qué hacían? Lo ungían, ¿no? Le pasaban una espada por aquí. Si no hacían ese ritual, pues no eras rey. O ahorita como está el mensaje inclusivo, pues se puede decir que tú eres rey. Pues no sé de qué reino, pero no eres rey. Tenías que ser ungido. Entonces, el rey era ungido. ¿Y recuerdas quién fue ungido? David. ¿Fue ungido? 2, los sacerdotes, que era una profesión que hacían los judíos. Los sacerdotes tenían que ser ungidos también. Y 3, los profetas, para hablar a través de Dios, Dios hablar a través de ellos, tenían que ser ungidos. Entonces, Jesús cumple las 3 cosas. 1, es rey. 2, sacerdote. Y 3, profeta. ¿Te queda alguna duda de que Jesús es rey? Pero a los judíos no les quedaba claro. Puedes apuntar estas citas de Deuteronomio 28, de Deuteronomio 30, apúntalas, porque esas dos citas, de esas dos partes del libro de Deuteronomio, utilizaba mucho Nehemías, utilizó mucho Daniel, utilizó Esdras para sus profecías. Vamos a ver en este libro que Mateo cita alrededor de 120 citas del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que Mateo sabía las escrituras. 120 escrituras. 50 de ellas directas y más de 70 de ellas indirectas. Ahora, vámonos de lleno ahora sí a la introducción de Mateo. Mateo dice que usa el propósito de este libro, de esta introducción a Mateo, es para despertar a la nación de tener conciencia de sus pecados, para eliminar sus expectativas erróneas del reino terrenal, lo que les estaba diciendo. Eso empieza a hablar Mateo a través de este libro. Y es interesante porque los evangelistas, y hay un ejemplo muy padre que me gusta. ¿Cuáles son los 4 evangelios, iglesia? Mateo, Lucas, son 4. Ahora, de esos 4, es como, hay unos especialistas que ven, haz de cuenta que ven un árbol, y cuando ven el árbol, el que es químico, dice, no, pues de este árbol puedo sacar estos líquidos de este árbol, ¿no? El que es pintor ve el árbol y dice, no, Dios, ya aquí puedo hacer un paisaje bien padre. Un carpintero ve el árbol y ¿qué dice? Aquí sacó un comedorzote bien padre de cedro, ¿no? Cada uno de los evangelistas ve a Dios, ve a Cristo de una manera diferente, de lo que le puede sacar provecho. Así son los evangelios. Por eso Mateo va a escribir de esa manera, hablándole a los judíos, estableciendo el reino. Marcos lo ve como siervo, Lucas lo ve como el Hijo del Hombre y Juan lo ve como Hijo de Dios. Es interesante. Ya entendimos que este libro lo escribió Mateo y lo puedes checar se nombra en Mateo 9:9, pero también tiene otro nombre que era Leví, su nombre en hebreo. Y Mateo significa don de Dios. Imagínate, la gente le pone a todos Mateo. Mateo, no sabe, a lo mejor sí, yo creo que sí saben, don de Dios. Mateo era Galileo, era judío por religión, publicano, era recaudador. Qué interesante, porque hoy en día no queremos seguir a Cristo. La última canción que cantamos dice, daría todo. Neta, ¿dejarías todo por seguir a Cristo? ¿Dejarías a tus hijos? Qué fuerte. No exageres. ¿Dónde? Te los llevas, ¿va? Se supone que Mateo era un recaudador de impuestos, un republicano. En ese tiempo esas personas económicamente vivían muy bien, les iba muy bien.
Pero cuando Jesús lo llama, ¿qué hace? Deja todo y se va. ¿Qué estás hoy tú dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Muchas veces no tenemos que dejar familia ni hijos, pero sí tenemos que dejar aquello que nos estorba para seguir a Cristo. Y eso nos duele, nos pesa. ¿Pero qué? Volteas a ver a la cruz y dices, okay, esto no es nada con lo que Él vivió en la cruz. Vamos a ir viendo que en Mateo demuestra su profundo conocimiento de Cristo a la luz de las Escrituras. Me encanta porque Mateo es un hombre que tiene una fe firme, bien arraigada y ardiente amor por el Señor. Y el propósito de este libro es que presenta a Jesús como Mesías, como te lo decía ahorita. Por eso ahorita que empecemos a leer los primeros versículos, no los voy a leer todos, para no tardarme, pero primero empieza a hablar como hijo de quién. Lee tu Biblia, Mateo 1, ¿y cómo dice? ¿Qué más dice? ¿Hijo de quién? Hijo de David. Imagínate al judío decirle, hey, Jesús es hijo de David. ¿Cómo? ¿Del rey? Sí. Por eso empieza así Mateo. Porque para el judío era tan importante su genealogía. Tú no puedes ir ahorita a una mezquita judía y decir, soy judío, bienvenido, paga 300 la membresía. Sí, no. Te van a decir, a ver, ¿y quién es tu papá? Pues el gallo. ¿Y el gallo? No, pues su papá era Benito Mata. Y ahí te vas a ir. Hasta que digas, sí, aquí estás, sí, eres de la genealogía. Pasas. Qué importante. El propósito de este libro es convencer a los connacionales judíos, así como él estaba plenamente convencido de que Jesús era el rey. ¿Estás de acuerdo? Hoy los que estamos aquí, ¿crees que Jesús es rey? Yo sí. No te confundas. Porque si soy hijo del rey, ¿debo de vivir como un rey? De perdido, mínimo viñedos. O sea, de ahí para arriba. No quintas de enlazas como yo, no. O sea, ¿sabes qué? Malamente, erróneamente, así nos meten el chip. Es que tú eres hija del rey. Sí, pero el reino de Jesús no se estableció. Él dice que Él nos va a preparar una morada donde Él va a reinar y nosotros vamos a adorar. Ojo con eso. Se profetizó desde el Antiguo Testamento que Jesús venía a establecer el reino. Ahora, ¿qué es el contexto histórico de este libro? ¿Qué importancia tiene este evangelio para la iglesia? Y se ha dicho que es un puente entre el judaísmo y cristianismo. Es un puente. Este evangelio es bien importante por el contexto histórico de los que judíos decían, bueno, pues se me hace que él no era porque sigo siendo esclavo. Mateo tuvo que enfrentarse a contexto religioso, político, en el cual se enfrentó su maestro Jesús. Y aquí también nosotros estamos enfrentándonos a muchas cosas como ese tipo, con cosas que dices, no, pues es más fácil ya no ir a la iglesia, es más fácil ya no hacer esto. Pero rechazaron a Jesús. Mira, aquí ha venido mucha gente, mucha. ¿Y ves el lugar lleno? Aquí hay dos sopas, iglesia. O aceptas a Jesús como rey, o le rechazas. No es de que, Jesús, ¿sabes qué? Déjame pongo en orden algunas cosillas. Ya me porto bien. Ya dejo de robar. Ya dejo de tomar. Y luego ya. O lo rechazas o lo aceptas.
No hay de otra. Mateo se dirigió especialmente a los judíos, ya lo vimos ahorita. Ahora, vámonos pues ahora ya para, hoy va a ser muy cortito el tema. Acuérdate que trato de no tardarme mucho por los niños que están ahí adentro. O sea, 5 horas aquí y ya. El Roger, no, aquí voy a prender el carbón, Israel. No, son 40, 50 minutos aquí. Pero como es introducción no me quiero tardar mucho. Dice el versículo, vamos a leerlos así rapidote. Ahí. Capítulo 1. Dice versículo 1, lo traigo en otra versión, perdónenme. En el siguiente, es una nueva TV. Te recomiendo versiones NTV, genial. La Nueva Biblia de las Américas, genial. Y la Reina Valera. Es la más exacta, por así decirlo. Porque han salido otras al lenguaje actual y no, te confunde. Dice versículo 1, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Entonces, ya lo vimos ahorita. Primero que empieza, para un judío era muy importante su genealogía, era muy importante su génesis. Iglesia, ¿tú de quién desciendes? No vas a decirle que eres del mono. Algo bien importante, que cuando no estábamos en Cristo, dice la Biblia, que estábamos en nuestros delitos y pecados, pero que Él murió. Y cuando tú aceptas a Jesús como Dios, como Rey, te haces acepto a su familia, porque somos como adoptados. Qué importante. De esas personas que no daban ni un peso por ti, que eras un caso perdido. Sí, dice Jesucristo, yo pago por ti, yo te compro. ¡Wow! ¿Qué más quieres? ¿Notaste algo en la lectura que leímos ahorita, el versículo 1? Dice otra vez, el siguiente, tienes que escudriñar la palabra, o sea, pero pregúntale a la Biblia, pregúntale, ¿por qué Dios? Dice, en el siguiente registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente, ¿por qué invierte los papeles? ¿No se supone que fue primero Abraham en Génesis? Y luego sigue al último, bueno, a mediados David. ¿Por qué la Biblia los invierte? ¿Por qué? Porque era importante. Hay dos cosas, o sea, soy chafa para explicarme. Estaba el pacto abrámico y pacto davídico. El pacto abrámico estaba así como que todo, dice ahí, te voy a dar mucha descendencia. ¿Ves las estrellas ahora? Sí, así. ¿Ves la polvo de la tierra? Sí, así va a ser tu descendencia, Abraham. Entonces hace un espectro demasiado grande, pero en el pacto davídico lo hace más chiquito. Y entonces Mateo, Dios hablando a través de Mateo, dice, inviértelo y di primero los davídico, porque para ellos es la descendencia más importante. Este es el que legalmente tiene derecho del trono de Israel. ¿Quién? David. Era el que tenía derecho al trono de David es el que tenía derecho a ese trono. Lo recuerda mucho en 2 de Samuel 7. Léelo en casa. 2 de Samuel 7. Dice, vamos a leerlos así rápido, es que tienen unos nombres, pero yo creo que los que vimos Génesis nos vamos a familiarizar. Dice versículo 2, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob,
Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre, qué curioso, porque Judá, bueno, vamos a seguir leyendo. Judá fue padre de Fares y de Sara. La madre fue Tamar, y la menciona en ese versículo, en esos capítulos. Menciona 4 mujeres en ese versículo. Dame un minuto para cambiarme de versión. Listo. Versículo 3, Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar. Observa esa palabra. Por eso está bien interesante que meditemos todas las palabras que vemos, porque dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminab y Aminab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y en el tiempo de deportación de Babilonia, aquí hace como una pausa. Vemos 3 tiempos. Desde Abraham, y luego de David, y luego de David, de este exilio babilónico, cuando Dios los lleva allá. Y vamos a esta segunda parte. Después de la deportación de Babilonia, dice, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró, aquí tienes muchos nombres cuando tengas hijos, bien padres. Eliud engendró a Eliezer y Eliezer a Matán. Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María. Y aquí cambia, iglesia. Aquí no se repite la palabra engendró. ¿Te das cuenta? Mira, de manera, dice, Eliud engendró a Eleazar, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual Jesús, llamado el Cristo, ya no dice que engendró, y ahora dice, nació. Nos da una verdad, que Jesús no es como nacimos tú y yo. Él nació por parte del Espíritu Santo a través de María. Pero espérame, ¿cómo? O sea, entonces, ¿cómo está el show? Bueno, José, teniendo la descendencia y nace el primogénito, es parte de la heredad de José, por todo lo que del linaje que venía José. Jesús es Dios, le dio esa potestad. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Al presentar a Jesús como Rey Mesías, los judíos, Mateo empieza a registrar los antecedentes de José. Y ahí los vemos a todos. Entonces, en esta introducción creo que ya nos abrió un poquito más el panorama de qué es lo que vamos a ver cada domingo. La siguiente semana vamos a ver este acontecimiento tan importante, el nacimiento de Jesús. Ese que pones el Navidad y pones el nacimientito y pones así, ¿cómo está? Así el niño. De ese nacimiento vamos a hablar. De ese Jesús.
cambian los papeles, Mateo, por algo. Tenemos que salir hoy de que el libro de Mateo, entender que Jesús es Dios y que Jesús tiene todos los derechos por José, más porque fue engendrado no de carne, sino a través del Espíritu Santo. Yo sé que aquí no hay ningún judío, pero sí hay gentiles que creemos en Dios, pero no tomamos a Dios como rey, que no entendemos que Él estableció su reino en mí y ahora ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? Vive Él. ¿Sabes qué fuerte declaración? Porque yo sí le pongo. Hey, espérate, ya no vives tú. Pero no es justo. En la reunión de hombres se puso bueno el domingo pasado, el martes va, porque debatíamos en eso. O sea que Isra, vamos a ver el sermón del monte. Iglesia, están las bienaventuranzas. ¿Bienaventurado quién? El que llora. Bienaventurado el que tiene hambre, porque será saciado. Y estábamos viendo en Mateo 5, que es cuando estoy viendo con los hombres, esta tan importante declaración de que tu justicia no es aquí. O sea que entonces, me decía la pregunta, entonces, si a alguien le hacen algo a tu hija, abusan de ella, ¿qué haces? Todos llegamos a la conclusión de matar a esa persona. ¿Se resolvió el problema? No. La justicia de Dios es divina. Y hay veces que la justicia de Dios es aquí. Pero ¿sabes qué? Vamos a llegar a un juicio. Qué difícil. Ahora, hay leyes aquí, pero vemos que esas leyes las está haciendo el humano, ¿no? El hombre. Y ya sabemos las historias en México y en el mundo de, pues le dieron un billete al juez, salió libre. Pero hay una justicia y en esa tenemos que confiar. Iglesia, lo más difícil es vivir conforme están las Escrituras. Nos cuesta mucho, pero si no entendemos que Dios estableció su reino en mí y caminemos como Él caminó, entonces, ¿cómo podemos saber y hablar y caminar y esperar? Con eso termino. No sé, Yunuen, ¿vas a...? Yunuen. Sí. Vamos a orar para terminar. Hay mucho que leer. La semana que lo padre en Calvary es que ya sabes qué es lo que viene la semana que entra. Vamos a terminar el capítulo 1, nada más. Y así nos vamos a ir. Ahí está el material para tus hijos, para que hagas el devocional, para que platiques con ellos. Qué padre, yo estoy retomando hoy, la semana pasada, el sentarme en mi sala y con mi familia y estamos viendo un libro. Y se empiezan los debates bien padres, ¿no? Porque mi hija ya tiene 14 años. Y empiezan pero es que eso está mal. O sea, este libro tiene 2000 años, ¿no? Y ha perseverado el libro. Nosotros no. Estamos leyendo Eclesiastés y dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Vanidad de vanidades. Y así está el mundo. Pero no es nada nuevo. Así que acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias. Gracias, papá, una vez más, y te rogamos, Señor, te rogamos que tu reino se establezca en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que es espiritual lo que tú nos vienes a hablar. Tú nos vienes a convencer de pecado, Señor. Y hoy venimos, Señor, cansados. Venimos con muchas ideas, con muchas fallas, Señor, llegamos el día de hoy.
pero sabemos que tú eres Dios y eres Rey. Y te ruego, Padre, que tú establezcas tu reino en cada persona que está aquí, Señor. Que ellos caminen conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tu designio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Y también te quiero pedir que me perdones, Señor. Perdóname, Señor, por las fallas que tuve en este día, en la semana. Ayúdame a caminar, Señor. Ayúdame a ser como tú y glorificarte y ir de gloria en gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, ¿alguna duda? Si tienen duda, pregúntenle al mando. El mando está en la puerta. Le tocó a él las dudas y no se crean. Aquí es bien importante. Conéctalo, ¿no? Es bien importante que no todo me digan que sí, iglesia. Sí, no, oye, pero ¿por qué dijiste eso? Oye, pero ¿qué te pasa? O sea, ya no eres como antes. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué me dijiste eso a mí? No, aquí no son, ¿cómo les decirle? No son no son seguidores de Israel. A mí díganme, háblenme, no me aplaudan. Muy bien, pastor. No, oiga, pastor, ¿qué le pasó? ¿Por qué dijo eso? No, ¿sí me explico? Cuestiónenme. Hagan que me canse de quebrarme la cabeza. En serio. Tengan la confianza de acercarse conmigo y decirme: oiga, pastor, tengo este problema. Oiga, pastor, ore por esto, ayúdeme a orar. Oiga, pastor, estoy leyendo este libro, pero no entiendo. De veras, tienes que traer una Biblia y de lo que te estoy leyendo decir: oiga, ¿esto dónde lo sacó? Esto no viene aquí. De veras, con toda la confianza. ¿Sale? Entonces, con eso terminamos. Nos vemos el próximo domingo, jueves discipulado. Recuerden, hombres los vemos el martes a las 8, jueves discipulado, viernes mujeres a las 7:30 y nos vemos aquí el próximo domingo. ¿Sale? Sí. Es que mira, a mí no me... En Calvary no sabemos mucho de esto, pero si ves a alguien nuevo, salúdalo, aunque sea así de saludo y bienvenido a los que vinieron. Está la bienvenida. No me equivoco de micrófono. Vamos a ponernos de pie y a seguir alabando, cantándole a nuestro Rey de la creación. El día de hoy aprendimos. Vamos a cantar de sus maravillas, de su misericordia. Y dice, me encanta y me imagino esta canción: uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Si el día de hoy vienes y viniste y ese es tu propósito, adorar a nuestro Dios, pues únete y canta esta canción, esta alabanza. La voy a poner otra vez. Te amamos, Jesús. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti.
pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Únete. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Ese es nuestro propósito, darle el honor a Él. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la canción, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Así es, Señor, te damos el honor, te damos la gloria, porque tú eres el Rey, Señor. Reina en nuestras vidas, que tu reino se establezca en nuestras vidas y nosotros podamos someternos a tu voluntad cada día, Señor. Aunque no nos guste, pero sabemos que tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor, y nos va a ayudar a crecer en ti, a conocerte, a gozarnos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande en amor y en misericordia. En esta hora te pedimos que lo que escuchamos, Señor, no caiga así y que se vaya a la deriva, Señor, sino lo apliquemos a nuestras vidas y podamos anunciar tu reino, podamos anunciar tus virtudes, Padre. Aquellos que no te conocen, aquellos que están en oscuridad, que podamos ser esa lámpara, Señor. Utiliza nuestras vidas, Señor. Nos ponemos a lo largo de esta semana en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas, cumplas tus propósitos en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.